¿Cómo están ustedes? Nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, en la que en América del Sur se comienza a vivir ya el resquebrajamiento del proyecto neoliberal, cuando en Argentina Macri se enfrenta a la seria posibilidad de ser derrotado en las próximas elecciones de octubre. Por supuesto, la Bolivia se consolida, Evo Morales, Bolsonaro se enfrenta realmente a la gran posibilidad de un impeachment, porque tiene ya el rechazo de todas las potencias europeas, de todas las organizaciones ecologistas del mundo, de todas las organizaciones que protegen la diversidad cultural del mundo, e inclusive del resto de países latinoamericanos, porque la conducta y la actitud que él ha mostrado nos revela cómo han sido la mentalidad con la que se formaron aquellos militares que un día hundieron a América del Sur en dictaduras sangrientas que todavía no han pagado y que tienen una deuda histórica. A partir de este concepto, analizaremos qué es lo que está pasando en Colombia. En Colombia, que también tiene que enfrentar unas elecciones dentro de poco, Uribe, que ha sido de todas las formas posibles implicado en crímenes y asesinatos relacionados con lo que se llama los paramilitares, una organización nacida y creada y en la que está vinculado inclusive su propio hermano, es el individuo que entra a ser juzgado porque se consideraba un premio al neoliberalismo, entre comillas, colombiano, el haber conseguido la paz en Colombia. Mantenían un sistema de mala distribución de la tierra, de injusticia social, y sin embargo, aparentemente habían derrotado a las FARC. Es decir, las FARC no habían conseguido nada, porque las FARC, lo que quieren las FARC específicamente es la redistribución de la tierra, quieren el desarrollo del campo con hospitales, escuelas, infraestructura, conexiones, electricidad, servicios. Quieren que el asesinato deje de ser actividad política legal y encubierta dentro de Colombia. Acordémonos que Colombia es el país que nace del asesinato. Santander, como muy bien lo señala Iván Márquez en su denuncia y en su proclamación, cuando lanza la candidatura, la acción guerrillera de las FARC, el reinicio de la acción guerrillera de las FARC, y señala que Santander asesinó a Sucre y premió a los asesinos de Sucre. Nace Colombia del asesinato, y el asesinato en Colombia ha sido el sistema de manejo político y de control y eliminación de la oposición. Esto es lo que lucha y contra lo que lucha las FARC. Para las FARC, que se les implicó en el asunto del narcotráfico, la razón de haber acudido al narcotráfico es porque ya Estados Unidos, antes que ellos, estamos hablando de 1980, 1979 y 1978, cuando George Bush padre es el director de la CIA, acude al narcotráfico para financiar a los contras que luchan contra el ejército de Nicaragua, contra el ejército sandinista. Es Estados Unidos el que les señala el camino a las FARC de cómo se puede financiar una lucha guerrillera, una lucha que se llama paralela, una lucha
diferente, la lucha que no es de ejército. George Bush, luego Ronald Reagan, financiaron la campaña contra los contras, contra el ejército sandinista, vendiéndole armas a Irán y cogiendo esas armas, ese dinero de las armas de Irán, para comprar cocaína a Pablo Escobar, llevar la cocaína a California, vender la cocaína y financiar con eso las bases que tenían en El Salvador, en Honduras, y al ejército de paramilitares, de contras que tenían en Centroamérica. Cuando las FARC hacen eso, ven eso, y pierden el financiamiento de Cuba y de la Unión Soviética, Cuba porque entra en el famoso periodo especial, y la Unión Soviética porque desaparece en la época de los Gorbachev y de Yeltsin, no les financian y entonces optan por tomar medidas para financiar su guerrilla, que consisten, como bien se sabe, en el secuestro, en el narcotráfico, en las vacunas, que fueron medidas extremas y completamente inconvenientes e inadecuadas, porque era un permiso para que cualquier guerrillero se convirtiera en un verdadero hijo de puta, que podía sacar y hacer de las suyas en función del miedo. Ese fue un grave y gravísimo error de las FARC, que seguramente procurarán no repetirlo. Y luego financiaron sus operaciones a través del narcotráfico, protección a los campesinos que producían cocaína, para que los narcotraficantes no los explotaran, llegando ellos mismos a ser los vendedores de la cocaína, como en el caso de Huacho, Walter Alizara, el guerrillero ecuatoriano, comandante del Frente Oliver Simesterra, que recién el año pasado fue asesinado. Cogían, vendían y traían el dinero para repartirlo en el pueblo. Eran los Robin Hood de Colombia. Eso es lo que le hace que las FARC tenga una gran posibilidad de resurrección. Y no es lo que dice Lucho Hernández en EXA, que solo es una banda de narcoguerrilleros y que eso es fácil de... No, señor. Es la guerrilla con la mayor experiencia bélica del planeta Tierra y en el siglo XX. 60 años de guerrilla que no ha podido ser exterminada ni por Estados Unidos ni por el ejército más poderoso para guerra interna, que es el ejército de Colombia en Sudamérica. Por supuesto, aquí en Ecuador la cosa no le sale fácil, porque Moreno nos ha implicado en esa guerra civil colombiana, porque es una guerra civil en Colombia. La guerra civil colombiana, que empezó con la guerra de los 1000 días y sigue hasta ahora. Empezó al comienzo del año 1900, cuando Estados Unidos apoyó a los conservadores para que hicieran una guerra civil contra los liberales, ganaran esa guerra civil y le entregaran Panamá. De esa manera es lo que estamos ahora viviendo, cuando en Ecuador el presidente Lenín Moreno, que debería ser el gran respaldo, porque la misión y el plan de lo denominada Plan Colombia era que el ejército colombiano era el martillo y el ejército ecuatoriano era el yunque, y ahí iban a acabar con la guerrilla colombiana, la guerrilla de las FARC. En realidad nunca fue para combatir el narcotráfico.
¿Por qué? Porque la guerra a las drogas se la libró en Ecuador y Colombia, no se la libró en México. Y ahora los mexicanos son los mayores narcotraficantes a Estados Unidos. Porque el objetivo no era acabar con el narcotráfico, el objetivo fundamental era acabar con la guerrilla, con la subversión. Antes se llamaban la guerra antisubversiva, desde los años 60, 70 y 80, y el Plan Cóndor. Cambió de nombre cuando el Plan Cóndor se desacreditó y se acabó. Y lo hicieron renacer con el nombre de la guerra antidrogas. Bien, pero ahora Ecuador se encuentra claramente dividido. A no dudarlo, las elecciones anteriores nos demostraron que Ecuador ya no lo quiere al presidente. El presidente Lenín Moreno perdió de manera rotunda las elecciones con su partido Alianza País, del cual él es presidente. Y las posibilidades que tiene de victoria y de sacar algo en las próximas elecciones son las más remotas. Se sostiene en la presidencia por la única razón de que es sostenido por los medios de comunicación, la embajada norteamericana, que tiene 2 bases militares en Ecuador, y por toda la partidocracia, los viejos partidos políticos que odiaban a Correa, los partidócratas, la oligarquía de Quito y Guayaquil y Cuenca. Por supuesto, Brasil también se encuentra incapacitado para optar de una manera brutal contra Venezuela y contra las FARC. ¿Por qué? Porque Brasil está dividido y acabado. Lula es y debió haber sido el presidente de Brasil, y eso, quiera o no quiera, a pesar de todas las trampas, es el sentimiento brasileño, y solamente están esperando que se vuelva a complicar y se complique un poquito más la situación económica de Brasil, que ya está en deterioro. Y no ha habido un solo gobierno después de las dictaduras de Brasil de 1900 hasta 1982 que haya durado en Brasil. Solo Lula, ningún otro. Bolsonaro tiene media pata afuera. Argentina ya sabemos que está perdida la situación. A Chile le tocan elecciones y de seguro Piñeras no podrá poner un sucesor de la extrema derecha. Con Perú está perdida la cosa, porque Perú ha pasado por una catástrofe de presidentes, todos metidos a la cárcel, todos destituidos, un índice de corrupción total, y la única cara que puede salir es un hombre sorpresa que de seguramente será de tendencia del socialismo del siglo XXI. En estas condiciones, la acción de las FARC para pretender revivir UNASUR, para pretender revivir una gran Colombia, son uno de los elementos que tiene a favor, y para pretender que haya justicia, que haya equidad, redistribución, y eso es lo que hace que las FARC sean realmente en este momento un motor social de cambio para Venezuela, Colombia y Ecuador. Gracias.